Para. Antes de seguir con tu día, escucha esto. Hay una pregunta que millones de hombres mayores de 60 años se hacen en silencio. Nunca se la hacen al médico. Nunca la buscan con su nombre real. Nunca la hablan con nadie. ¿Cuántas veces debo eyacular a la semana? Y la mayoría cree que la respuesta es, ya poco importa, que a esta edad eso ya no tiene relevancia médica. Están completamente equivocados. Porque la ciencia ha encontrado respuestas muy concretas a esta pregunta. Y esas respuestas tienen consecuencias directas sobre la salud de la próstata, sobre el riesgo de cáncer, sobre la función eréctil y sobre la calidad de vida en general. Hoy voy a darte la respuesta exacta, basada en la evidencia científica más sólida disponible, sin vergüenza, sin rodeos, sin tabúes. Soy la doctora Sofía, especialista en salud preventiva y salud masculina con más de 25 años de experiencia clínica. Quédate hasta el final, porque al final tienes un protocolo concreto que puedes empezar esta misma semana. Empecemos. Parte 1. ¿Por qué esta pregunta importa más de lo que crees? Déjame contarte sobre Andrés, un hombre de 64 años que vino a consulta con síntomas que llevaba meses ignorando. Se levantaba 4 veces en la noche para ir al baño. Sentía presión en la zona pélvica, un ardor leve al orinar y un cansancio general que no entendía de dónde venía. Le habían dado medicamentos. Le habían dicho que era normal a su edad. Pero cuando le pregunté algo que ningún médico le había preguntado, se quedó en silencio. ¿Con qué frecuencia eyacula usted actualmente? Tardó un momento en responder. Llevaba casi 2 años sin actividad sexual de ningún tipo, desde que terminó su relación. Había asumido que a su edad esa parte de su vida había terminado. Cuando le expliqué la conexión directa entre esa decisión y todos los síntomas que estaba experimentando, se quedó de piedra. Nadie me había dicho esto, dijo. Y eso, ese silencio médico, es exactamente lo que voy a romper hoy. Parte 2. Lo que la ciencia dice exactamente. Vamos directamente a los números, porque la ciencia ha hablado con bastante claridad sobre esto. El estudio más importante que existe sobre esta pregunta fue realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard. Siguió a más de 30,000 hombres durante casi 2 décadas completas. Los resultados fueron muy claros. Los hombres que eyaculaban con mayor frecuencia tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata a lo largo de su vida. Los hombres que mantenían una frecuencia regular de eyaculación tenían aproximadamente un 33% menos de riesgo de cáncer de próstata en comparación con los que lo hacían con menor frecuencia. Pero aquí está la parte que más sorprende a mis pacientes cuando la escuchan. Esta relación se mantuvo independientemente de si la eyaculación ocurría con pareja o mediante la masturbación. La próstata no distingue entre una y otra. El mecanismo de protección es exactamente el mismo. Ahora bien, ¿significa esto que todo hombre de 60 años necesita eyacular una cantidad específica para estar protegido? No exactamente, y voy a explicarte por qué. Parte 3. La respuesta exacta para hombres mayores de 60. La frecuencia óptima no es un número único. Depende de varios factores individuales, pero la evidencia científica nos da un rango muy claro. Para hombres mayores de 60 años, una frecuencia de entre 2 y 4 eyaculaciones por semana produce beneficios prostáticos significativos y medibles. No es necesario llegar a cifras extremas para obtener protección. La curva de beneficio es progresiva, más es mejor que menos. Pero incluso una frecuencia moderada y consistente marca una diferencia real. ¿Por qué funciona? Porque la eyaculación regular actúa como un mecanismo de limpieza natural de la próstata. Esta glándula produce líquido seminal de manera continua, independientemente de la edad, independientemente de si hay actividad sexual o no. Ese líquido necesita salir. Cuando la eyaculación ocurre con regularidad,
Ese líquido se expulsa de manera natural, la próstata se drena, se limpia, las sustancias potencialmente inflamatorias e irritantes se eliminan antes de que puedan acumularse. Cuando no ocurre, ese líquido se acumula, la próstata se congestiona, se inflama y esa inflamación crónica es exactamente el ambiente que favorece el desarrollo de problemas prostáticos serios, incluyendo el cáncer. Parte 4. Los 5 efectos concretos de la frecuencia correcta. Efecto número 1. Reducción del riesgo de cáncer de próstata. El estudio de Harvard es claro. Una frecuencia regular de eyaculación está asociada con un riesgo significativamente menor de cáncer de próstata. El mecanismo es doble. La eyaculación expulsa sustancias potencialmente carcinogénicas que se acumulan en el líquido prostático y reduce la inflamación crónica en el tejido prostático. La inflamación crónica es uno de los factores de riesgo más consistentes para el desarrollo del cáncer. Efecto número 2. Reducción de la congestión prostática. La congestión prostática, la acumulación de líquido en la próstata sin ser expulsado, es la causa directa de muchos síntomas que los hombres mayores de 60 atribuyen simplemente a la edad: urgencia urinaria, flujo débil, sensación de vaciado incompleto, despertares nocturnos para ir al baño, presión o molestia en la zona pélvica. Una frecuencia regular de eyaculación drena esa congestión de manera natural, y muchos de esos síntomas mejoran significativamente. Efecto número 3. Prevención de infecciones prostáticas. El líquido acumulado en la próstata crea un ambiente ideal para el crecimiento bacteriano. Es exactamente el mismo principio que el agua estancada. El agua que fluye se mantiene limpia. El agua que se queda quieta se contamina. La eyaculación regular mantiene ese líquido en movimiento y reduce significativamente el riesgo de prostatitis, una infección de la próstata que es dolorosa, difícil de tratar y que en muchos casos se vuelve crónica. Efecto número 4. Mantenimiento de la función eréctil. El tejido eréctil, como cualquier otro tejido del cuerpo, necesita uso regular para mantenerse saludable. Cuando la actividad sexual cesa completamente, los vasos sanguíneos que irrigan el tejido eréctil se van estrechando de manera progresiva. El tejido pierde elasticidad. La capacidad de respuesta disminuye. Una frecuencia regular de eyaculación mantiene ese tejido activo, lo oxigena, lo ejercita y preserva su capacidad de respuesta a lo largo del tiempo. Efecto número 5. Equilibrio hormonal y bienestar mental. La eyaculación regular tiene efectos hormonales y neurológicos medibles y bien documentados. Regula el cortisol, la hormona del estrés, estimula la dopamina, el neurotransmisor asociado con la motivación y el bienestar, y promueve la oxitocina, asociada con la sensación de conexión y calma. Hombres que mantienen una frecuencia regular reportan consistentemente mayor energía, mejor humor, mejor sueño y mayor sensación de vitalidad general. Parte 5. Las preguntas que más me hacen mis pacientes. Pregunta 1. ¿Cuenta la masturbación igual que el sexo con pareja? Sí, completamente. Desde el punto de vista de la salud prostática, la masturbación tiene exactamente los mismos beneficios que la actividad sexual con pareja. La próstata no distingue entre una y otra. El mecanismo de limpieza es idéntico. Los beneficios son equivalentes. No hay ninguna razón médica para considerar la masturbación como una opción inferior. ¿Es exactamente tan válida y beneficiosa para la salud prostática? Pregunta 2. ¿Puedo hacer demasiado? No existe evidencia científica sólida de que una frecuencia alta de eyaculación cause daño prostático en hombres sanos. Sin embargo, si hay dolor durante o después de la eyaculación, si hay sangre en el semen, o si hay cambios significativos en el volumen o la apariencia del líquido seminal, esos son síntomas que requieren evaluación médica independientemente de la frecuencia. Pregunta 3. ¿Qué pasa si llevo mucho tiempo sin actividad?
Si llevas meses o años sin actividad sexual, no es demasiado tarde, pero el reinicio debe ser gradual. No intentes compensar de golpe. Empieza con una frecuencia baja y auméntala gradualmente a lo largo de varias semanas. Y si encuentras dificultad para retomar, si hay problemas de función eréctil, si hay bajo deseo sexual, esos son temas que tu médico puede ayudarte a abordar. Hay opciones y ninguna requiere que te resignes. Pregunta 4. ¿A qué edad deja de importar esto? No deja de importar. La necesidad fisiológica de la próstata de ser drenada regularmente no desaparece a los 70 años, ni a los 80, ni a los 90. La glándula sigue produciendo líquido seminal de manera continua independientemente de la edad, y ese líquido sigue necesitando salir. Lo que cambia con la edad es la frecuencia que el cuerpo puede manejar cómodamente, pero el principio fundamental no cambia. Parte 6. El protocolo concreto que puedes empezar esta semana. Paso 1. Determina tu frecuencia actual. ¿Con qué frecuencia eyaculas actualmente? ¿Semanalmente? ¿Mensualmente? ¿Hace cuánto tiempo no tienes actividad? Conocer tu punto de partida es esencial para saber qué ajuste necesitas hacer. Paso 2. Establece un objetivo de frecuencia realista. Para la mayoría de los hombres mayores de 60, un objetivo de 2 a 4 veces por semana es razonable y alcanzable. Si estás muy por debajo de ese rango, no intentes llegar de golpe. Aumenta gradualmente, una vez más por semana durante las primeras 2 semanas. Luego, otra más si el cuerpo lo permite cómodamente. La constancia es lo que produce resultados, no la perfección. Paso 3. Elimina la vergüenza del proceso. Si no tienes pareja, si no tienes deseo hacia otra persona, la masturbación es una herramienta médica completamente válida. No necesita justificación, no necesita disculpa. Es exactamente lo que tu próstata necesita desde un punto de vista fisiológico. Paso 4. Cuida el entorno hormonal. El sueño de calidad regula la testosterona. Los hombres que duermen menos de 6 horas tienen niveles de testosterona significativamente más bajos. El ejercicio regular, especialmente caminar y el entrenamiento de fuerza moderado, apoya los niveles hormonales saludables. Y la alimentación con zinc, semillas de calabaza, mariscos y frutos secos, y con licopeno, tomate cocido y sandía, protege directamente el tejido prostático. Paso 5. Habla con tu médico. Si tienes síntomas prostáticos persistentes, si llevas mucho tiempo sin actividad, si hay dificultad para retomar o mantener la función, tu médico necesita esa información para ayudarte correctamente. Y si sientes vergüenza de decirlo, recuerda algo fundamental. Los médicos hemos visto de todo. Nada nos asusta. Y la información completa y honesta es lo que nos permite ayudarte mejor. Quiero dejarte con algo que Andrés me dijo en su última visita, 4 meses después de esa primera consulta. Regresó. Los despertares nocturnos habían bajado de 4 a 1. La presión había desaparecido. El ardor al orinar era historia. Pero lo más importante no era físico. Doctora, me dijo. Durante 2 años pensé que esa parte de mi vida había terminado, que era lo que correspondía a mi edad. Ahora entiendo que no tenía por qué terminar y que el silencio me estaba costando la salud. Eso es exactamente lo que quiero para ti. Tu próstata no jubila y tú tampoco tienes por qué hacerlo. Si este video te fue útil, dale like y compártelo ahora mismo con ese amigo o familiar mayor de 60 que sabes que está ignorando esta parte de su salud sin saber las consecuencias. Cuéntame en los comentarios si este tema te sorprendió, si hay algo que no sabías, si tienes alguna pregunta. Leo cada respuesta y si quieres seguir recibiendo información médica basada en evidencia, sin vergüenza, sin tabúes y sin promesas vacías, suscríbete a este canal y activa la campana. Soy la doctora Sofía. Cuídate mucho. Y recuerda, la respuesta a la pregunta que nunca te atreviste a hacerle a tu médico, la tienes ahora. Úsala.